Hola chavos de 1214, a cada uno en la sede en donde se encuentren. Deseo que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y que esta prédica sea de bendición para ustedes. Mi nombre es Astrid Casia, soy de Sede Ilumina, sirvo en .com, ese fue mi inicio, pero actualmente también estoy en el área de comunión junto a un equipo grandioso. El día de hoy vamos con nuestro último tema de nuestra serie Reales, el tema 10. Así que los invito a seguir prestando atención si tienen donde apuntar, su celular, una libreta, que puedan estar atentos, y a los versículos que vamos a estar utilizando, que los puedan buscar también en su Biblia, ya sea física o de manera electrónica. El tema 10 yo lo titulo como Evangelísticamente Valientes. Pero antes de pasar a eso, quisiera hacer un resumen de la prédica. Para mí esta serie fue mucha bendición. Personalmente me hice una autoevaluación, si realmente estaba siendo un discípulo de Jesús o solamente estaba siendo creyente. Asistía a la iglesia de forma regular, con normalidad, y lo hacía tan habitual o rutinario. Pero sí hice una autoevaluación y espero ustedes también. Y el Señor me confrontó y me dijo que tenía que seguir siendo un discípulo de Jesús. Pero eso, ¿cómo lo logramos? A través de estas 10 características que hemos ido viendo. Y la última, pues será retadora, pero para compartir de Jesús necesitamos hacerlo constantemente. Y quisiera preguntarles qué es constantemente para ustedes. Entonces, si pueden buscarlo en el diccionario o algo así, sería genial para poder tener una amplitud de ese significado, pero yo lo busqué en la Real Academia Española y dice que constantemente es ser continuo, incesante y persistente. Pero mi propia definición es que no nos cansamos de hacer algo y que lo hacemos sin parar y sin cesar. Eso es constantemente para mí. Pero ustedes, ¿cómo pueden compartir a Jesús constantemente? Me pueden preguntar, ¿yo cómo puedo hacerlo? Y quisiera contarles una anécdota que me pasó cuando yo tenía 14 años. También fui parte de 1214 en su momento y sin duda fue de bendición. Pero estuve yendo al campamento en el 2015. Llamado Tribus, en el año 2015. Pero, ¿qué me pasó en ese campamento? Yo tomé uno de los sí más importantes, di uno de los sí más importantes para mi vida. Fue el darle el sí al Señor, a que entrara a mi corazón y a mi vida. Fue algo muy lindo, de bendición, la verdad, que pudiera decirles que el Señor estuvo conmigo en esos 4 días y 3 noches de campamento. Estuve experimentándolo de una manera increíble a través de la alabanza, sentía las canciones tan cerca, podía él hablarme al oído a través de la palabra que compartían en las prédicas, lo que mis confidentes me iban diciendo, en las actividades que se iban haciendo. Yo conocía a ese Jesús y que hablaban y que tal vez lo conocía o lo había escuchado, pero nunca le había dado el sí a entrar a mi vida. Ese sí fue de bendición en mí y pues se los quería compartir, pero luego regresé de esos 4 días de campamento en el 2015. Imagínense a una Astrid cansada a los 14 años, regresando a su casa, y al siguiente día pues tomé vacaciones ya que fue fin de año y todo, pero luego regresé al colegio. Y al regresar al colegio me di cuenta que todo seguía siendo igual, que mis amigas seguían siendo las mismas, que nadie había cambiado, que la única que había cambiado y había transformado había sido yo, porque le había dado el sí a Jesús. Pero ¿cómo podía hacer para convivir con el resto? Si yo lo único que quería era estar en la iglesia, lo único que quería era estar cerca de mis compañeros, lo único que anhelaba era estar en la presencia del Señor. Y pues yo lo que quería gritarle a todo el mundo era que había tomado la mejor decisión en mi vida, que había tomado la mejor decisión de aceptar a Jesús en mi corazón. Y a todos nos gustaría contarle esa historia a alguien, ¿verdad? Pero a mí me daba pena, me daba vergüenza. Yo sentía que no me iban a entender, que iba a ser yo la loca de la clase, iba a decir a dónde se fue, qué es lo que hizo, por qué viene tan rara. Pero sí contaba otras cosas, que era lo que había comido. Pues a ustedes también les puede gustar contarle a sus amigos qué es lo que les gusta comer, qué es lo que fueron a hacer el fin de semana con sus amigos. Pero yo no lo pude hacer, no le conté a nadie y seguí mi vida normal y pues asistí a la iglesia de forma regular el fin de semana.
y luego estudiar de lunes a viernes, convivir con mi familia y el resto. Estaba siendo una creyente a pesar de que le había dado el sí a Jesús. Muy bien, ahora después de escuchar esta anécdota que le pasó a la Astrid de 14 años, vamos a compartirles de estos 3 puntos muy importantes. Pues al inicio les dije que pudieran tener su teléfono, una libreta y que pudieran anotarlos. Espero lo estén haciendo y pues compartiendo un poquito que yo no estaba siendo un discípulo como tal, no estaba siendo valiente, estaba teniendo miedo, vergüenza, pena. Pero ustedes van a conocer el día de hoy qué hace un discípulo valiente y qué hace un discípulo valiente para compartir a Jesús. Eso es lo que hacemos, compartir a Jesús con todos. Ese es el primer punto. ¿Y cómo compartimos a Jesús con todos? Quisiera leerles primero Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos está diciendo que nos va a acompañar, pero principalmente, y lo que yo subrayo de este texto, es que Jesús dice ir a ser discípulos en todas las naciones. Entonces, con este primer punto, compartir a Jesús con todos, vamos a continuar mi historia. Y pues al final la Astrid, a los 14 años, tiempo después, un par de meses después, me animé a hablarle de lo que me había pasado en el campamento, de cómo mi vida había sido transformada a una de mis amigas más cercanas en ese momento. Empecé a contarle lo que había hecho, los juegos que había participado, a las cosas que me había subido, las personas que había conocido, pero principalmente ella comenzó a enfocarse, a prestarme atención, a preguntarme y a interesarse de qué era lo que le había pasado a esa Astrid. Y empezó a preguntarme qué más había hecho. Y yo con mucho ánimo, mucha felicidad, continué la conversación. Y le conté que al final, en noches anteriores, la segunda noche específicamente, había aceptado a Jesús en mi corazón. Le había dicho que sí, porque yo lo había sentido su presencia, había experimentado su amor, había conocido a ese Jesús que tal vez nos hablaban en el colegio o nos contaban. Y ese Jesús le empecé a contar que me había sanado, me había amado y me había perdonado. Luego ella se interesó y me empezó a decir que estaba interesada en conocer a esa persona. ¿Qué fue lo que pasó después? Vamos a dejar en pausa ese momento, pero quisiera dejarles a ustedes que todos podemos compartir a Jesús. No eres ni más ni menos que yo para compartir a Jesús. Tú estás capacitado para contarle de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que tú estás escuchando en 12:14, de las prédicas que han tocado tu corazón o simplemente una canción que ha hablado a tu vida. Tú puedes ir y contarle a los demás. ¿Y cómo fue que yo hice esto? Dejé la vergüenza de lado, el miedo de lado, dejé la pena, ya no me importó el qué dirán. Y hay un versículo que lo respalda, en Romanos capítulo 1, verso 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Esto nos dice Romanos y yo lo entiendo como que todos estamos invitados a compartir con el Señor, a estar en su mesa. No importa si estás sucio, si estás limpio, si estás medio sucio o con muchos o menos pecados que los demás. Todos estamos invitados a estar ahí con Él. Continuamos con el punto número 2. ¿Qué hace un discípulo valiente? Un discípulo valiente utiliza su influencia positivamente. ¿Cómo podemos utilizar nuestra influencia positivamente todos los días? Nuestras acciones dicen muchísimo más. Lo que nosotros hacemos, cómo pensamos, pero ustedes tienen ahora el acceso al celular tan fácil. Sus acciones en el teléfono pueden ser bastante cruciales y pueden utilizarlas de forma positiva. Les voy a dar unos ejemplos. Pueden subir versículos, canciones, ustedes mismos
pueden invitar a otros a la iglesia a través de las redes sociales. Y ustedes elijan su plataforma favorita, TikTok, Instagram o la que deseen. Pero, ¿qué más podemos hacer? La Biblia nos respalda con un versículo muy importante y se los quiero compartir. Está en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Pero quiero que nos enfoquemos en el 12 al 14. Y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a estar salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Este versículo nos invita a hacer influencia positivamente y es el versículo base de 12:14. Quisiera recordárselos y que puedan tenerlo presente. Debemos de ser luz del mundo y sal en la tierra, darle sabor a todo lugar donde vayamos, con nuestras acciones, con lo que digamos, y luz del mundo también. Entonces, en su punto y en su sede, quisiera que pudiéramos pensar cómo podemos ser la luz del mundo y hacer este ejercicio, que puedan alzar su celular y encender la luz de su teléfono y ver cómo el salón en donde se encuentran pueda irse iluminando. Asimismo, puede ser Jesús a través de nosotros. Bueno, y para nuestro tercer punto, ¿qué debe hacer un discípulo valiente? Pero antes de contárselos, creo que estoy muy lejos, me voy a acercar con ustedes. Listo, ahora que estamos más cerca, vamos con el punto número 3. ¿Y qué es lo que hace un discípulo valiente? Guía a las personas a conocer a Cristo. Acompáñame en este versículo. Hechos capítulo 13, versos del 47 y 48 dicen: Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, porque creyeron que todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y sí, acá dice que todos estamos invitados. Concluyendo a mi historia, no sé si mi amiga aceptó a Jesús en ese momento, pero lo que sí sé es que Jesús fue de esperanza para su vida en esos momentos cuando ella necesitaba ayuda, especialmente en momentos difíciles que ella me compartía. Y así como ella pudo conocer a ese Jesús, ustedes también pueden hacerlo. Yo quisiera retarlos a pensar, ya que en sus.com también pudieran platicar con sus líderes y decir quién es de mi casa, quién es de mis amigos, qué vecinos, qué personas que me rodean necesitan escuchar de ese Jesús que salva vidas, recupera corazones y hace milagros en cada uno de ustedes. Así que piensen quién necesita a Jesús y nosotros debemos de ser ellos, a esos que compartamos de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice, llevamos su palabra en los confines de la tierra. Es lo que mi corazón anhela que cada uno de nosotros hagamos, pero más allá, el Señor desea que así lo hagamos. Porque ahora podemos ver tan fácilmente saliendo de casa, ir al colegio, que muchas personas necesitan de ese amor que solo encuentran en Jesús. ¿Y cómo podemos encontrar ese amor si nadie se los presenta? A ti te lo presentaron alguna vez, a mí me lo presentaron en algún momento. Ahora seamos nosotros los que llevemos el Evangelio, seamos valientes en compartirlo. Y acompáñenme a terminar este tema 10, evangelísticamente valientes. Seamos valientes, dejemos el miedo, dejemos la vergüenza, seamos luz a los lugares donde vayamos, seamos sal y llevemos el sabor de lo que el Señor puso en cada uno de nosotros, cualidades, habilidades para compartir de Él. Quisiera que me acompañaran orando y diciéndole al Señor que nos dé su valentía, que nos dé su sabiduría y que nos dé el momento oportuno para poder llevar a aquellos que lo necesitan. Piensa en una persona que necesita conocer a Jesús y menciónala en esta oración. Señor, gracias por este momento que nos permites compartir. Gracias, Señor, porque estuviste en medio de esta prédica. Gracias, Padre, por la oportunidad de cada chavito,
porque cada uno está ahí en esa sede y puede llevarte tu palabra. Señor, yo te pido que tú puedas darles valentía para compartir de esa persona que ellos tienen en su mente. Señor, dales las fuerzas, quítales el miedo y la vergüenza para poder decir: a mí Jesús me salvó y a ti también puede hacerlo. Gracias, Señor, por estar en esta serie y por compartir de lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, chavos. Es un gusto estar para mí con ustedes. Tengan un buen fin de semana y que Dios los bendiga.